Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Aquí estamos tres universidades que nos hemos juntado para escuchar al profesor y gran maestro José Luis Orihuela. Estamos aquí en la Universidad Austral, la Universidad Blas Pascal y la Universidad Católica de Santa Fe. Por la Universidad Blas Pascal está Marcela Farré, que además de ser muy amiga mía, es directora de la carrera de comunicación de la Universidad Blas Pascal. Marcela será quien abrirá el diálogo con José Luis sobre su libro, para luego dar paso a preguntas del público, que seguramente habrá muchas. Por la Universidad Católica de Santa Fe está Milagros Vigil, y ahí hay alumnos, si lo pueden ver en una de las ventanitas, hay varios alumnos de la carrera junto con ella. Milagros es directora de las carreras también de comunicación de la Universidad Católica, y que está acompañado por Bruno Roca, que es coordinador del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en medios digitales de la misma universidad. Bruno será quien leerá las preguntas que haga el público a través del chat del Zoom, así que mientras van hablando y van conversando José Luis y Marcela, ustedes pueden ir haciendo preguntas y Bruno las irá seleccionando. Y bueno, y por la Universidad Austral estoy yo, que soy la decana de la Facultad de Comunicación, y también nos acompañan de la facultad Esteban Pítaro, que es el secretario académico de la facultad. Y bueno, y por último voy a presentar a José Luis. Primero voy a hacer una presentación formal de José Luis Orihuela, que es doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Seguramente todos han leído algunos de sus libros. En la universidad, por supuesto, queda en Pamplona, España. Ahí imparte las asignaturas Comunicación Multimedia y Narrativa Transmedia, así como un curso de posgrado sobre estrategia digital. También integra el consejo del Center for Internet Studies and Digital Life. Es conferenciante y profesor invitado. Ha desarrollado actividades profesionales en alrededor de 26 países. Es autor de Culturas Digitales, el libro que hoy presentamos, Textos breves para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida. Muy buen título. También es autor de Los medios después de Internet, Mundo Twitter, 80 claves sobre el futuro del periodismo y la revolución de blogs. Y mantiene el blog icuaderno.com, y su cuenta de Twitter e Instagram es @jlori. Bueno, después yo quiero decir unas palabras respecto de José Luis. Esto es más personal, pero bueno, me parece que lo puedo decir aquí. Cuando yo fui a Navarra ya por el 92, febrero del 92, tanto José Luis como su esposa Pilar fueron como unos padres, o unos hermanos mayores para mí, ya que me acogieron mucho. Yo fui a Navarra por ellos, porque ellos ya estaban allá, así que si yo tengo que agradecer a alguien que yo haya podido estudiar allá, es a José Luis y a Pilar. Gracias a ellos yo fui a Navarra y pude hacer una maestría y un doctorado, y estoy aquí en la Universidad Austral. Así que mi trayectoria académica y profesional se debe en su origen a la ayuda que ellos me dieron de todo tipo. Y entonces, bueno, hoy yo quería contarlo y agradecerte una vez más, José Luis, por esa acogida y ese recibimiento que yo tuve en aquel entonces. Estamos hablando cuando yo tenía 24, ahora tengo 54, o sea que han pasado bastantes años, y mi agradecimiento
en ese sentido va a ser eterno, porque no es fácil llegar a un país a estudiar y tener el recibimiento que yo tuve de ustedes. Así que bueno, después de esta presentación le doy la palabra a José Luis. Muchas gracias, Marcela. Gracias también, Marcela Farré y Milagros Vigil, por hacer esta magnífica coordinación entre tres grandes universidades de Argentina, en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, para tener esta ocasión de conversar con ustedes, con los colegas y con los estudiantes que están siguiendo esta sesión. Así que estoy encantado de compartir este rato con ustedes y muchísimas gracias por esas amables palabras, Marcela. Es un lujo realmente tenerte, José Luis, con nosotros, con nosotras. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro, además que muestra algo de lo que vamos a hablar, en parte, cómo lo digital ha transformado muchos aspectos de la cultura. Podemos sentir que estamos juntos, sentados juntos, cercanos, desde distintas latitudes, en una conversación que es virtual y que es real, y que tiene un impacto en el mundo físico, también, como decís en el libro, para cada universidad. Así que gracias por eso. Sé que también aquí en la Universidad Blas Pascal hay docentes que están con sus alumnos abriendo desde las aulas, así que también aprovecho para todos los grupos de todas las universidades como comunidades estar aquí presentes. Bueno, y pasamos a hablar del libro que nos convoca. Acá lo tenemos, en este libro que vio la luz a finales de 2021, vio la luz en papel como ejemplar impreso, y que ahí decís que venís a unir puntos, José Luis. ¿Por qué venimos a unir puntos? ¿Por qué este libro une puntos? ¿Cuáles son los más importantes que se recogen aquí? La referencia es un famoso discurso de Steve Jobs en el campus de la Universidad de Stanford, en 2005, un discurso famosísimo que lo tenéis disponible en YouTube y está el texto también en internet. Un discurso muy inspirado en el que él contó 3 historias personales y hablaba de esta idea que es típica en el mundo de la creatividad, que no podemos unir los puntos de nuestra vida hacia adelante, solamente podemos hacerlo hacia atrás. Es decir, mirar hacia atrás, después de mirar hacia atrás podemos hacer el trazado de los hitos que nos han llevado al lugar en el que estamos. Y ese es el intento del libro Culturas Digitales, mirar hacia atrás a los 25 años en los que he estado trabajando en Internet, publicando textos, pensando y explicando la red de Internet, para intentar descubrir en esa mirada cuáles fueron los hitos, los asuntos que centraron mi atención durante todo este tiempo, cuáles de ellos siguen vigentes y qué discursos había que renovar acerca de esos hitos. Por ejemplo, los blogs fueron un hito muy importante en la historia de Internet y en la historia de los impactos de la innovación tecnológica en el mundo del periodismo, de la comunicación pública. Pero claro, el discurso que tengo sobre los blogs, cuando publico mi libro sobre los blogs, es distinto al que tengo en este libro prácticamente 20 años después. Y eso yo creo que es el ejercicio que se hace en el texto, de repensar los modos y las metáforas que he utilizado a lo largo del tiempo para explicar Internet. El libro recoge, por ejemplo, por primera vez en un libro propio, porque está en un montón de sitios, los famosos paradigmas de la comunicación que han dado tantos dolores de cabeza a vuestros estudiantes, pues están revisados y reescritos en el libro. Vuelvo a hablar en el libro sobre blogs, sobre Twitter, que es otro medio, otra plataforma que centró mi atención durante mucho tiempo y también generó un libro específicamente dedicado a ella. Reviso lo que he pensado y lo que he escrito acerca de los impactos de la innovación tecnológica sobre la educación, algo que durante la pandemia estuvo especialmente a flor de piel, sobre el periodismo, sobre la comunicación de las empresas. Yo me dedico mucho a temas de estrategia digital y es uno de los núcleos del libro. También me intereso en los impactos que ha tenido Internet sobre el activismo político, sobre las acciones públicas realizadas a través de la propia red, acciones de coordinación
en torno, por ejemplo, a hashtags, movimientos como MeToo, por ejemplo, en los que la red se muestra especialmente relevante. Entonces ha sido un ejercicio transversal, no un ejercicio basado en plataformas, como fueron los libros sobre Twitter o sobre los blogs, no un libro basado en periodismo, como fue Los medios después de Internet, o como fue 80 claves sobre el futuro del periodismo, sino es un libro que tiene una visión transversal sobre los impactos que podríamos llamar en un sentido amplio culturales de la red de Internet, de los dispositivos móviles de acceso y de las redes sociales en general. Perfecto, eso no, la verdad que es un libro que recoge, a mí me llamó la atención, lo iba a comentar, la cantidad de temas que va abordando en 300 páginas, 14 capítulos, con todas estas explicaciones y reflexiones también sobre el impacto que tuvo Internet en la vida en las diversas áreas como las que acabas de mencionar, educación, periodismo, redes, activismo, etc. Identidades. Entonces, la pregunta es, vos ahí comenzás explicando el escenario, ¿no? Es como el primer capítulo. ¿Qué nos hizo Internet? ¿Cómo afectó nuestra identidad? La respuesta corta sería, Internet lo cambió todo. La respuesta larga tiene que ver con entender cómo funcionaba la circulación de la información, que es a lo que nosotros nos dedicamos, todos los que estamos aquí reunidos, nos dedicamos a la información, sea en la vertiente periodística, en la vertiente de marketing, en la vertiente de entretenimiento, ficción, comunicación política o comunicación corporativa. Esas son las cosas que hacemos. Tiene que ver con la información, y el mundo de la información tiene esencialmente que ver con los modos en los que se distribuye la información, con la velocidad a la que circula la información y con el volumen de información que puede circular en un momento dado de la historia. Internet cambió estos tres vectores, cambió los flujos de información que ya no eran del centro a la periferia o de arriba a abajo. La red, por su propia estructura, creó un modelo de comunicación de muchos a muchos, no de uno a muchos, como era el modelo de la prensa, de la radio y de la televisión. Segundo, cambió el volumen de información circulante, y eso lo vemos incluso incrementado prácticamente cada día. Y cambió la velocidad del tráfico de la información. Bueno, cuando estos tres elementos de la información cambian, todos los sectores, todas las actividades que de alguna manera más o menos intensiva dependen de la información en su modelo de negocio o en su modelo de actuación, se ven modificadas cuando estos tres elementos se han visto modificados. Y muy especialmente el mundo de la comunicación. El mundo de la comunicación dejó de estar protagonizado por los medios masivos, comenzó a estar protagonizado por medios que empezamos a llamar nativos digitales. Empezamos a ver el florecimiento de nuevos formatos también nativos digitales, como los blogs, como el podcast, como Twitter. Vimos la emergencia de nuevos actores en la comunicación pública que no eran medios de comunicación ni periodistas. Todas las organizaciones, las empresas, las instituciones y los gobiernos empezaron a tener una presencia activa en la red y a dirigirse directamente hacia sus stakeholders sin la intermediación de los periodistas o de los comunicadores profesionales. Entonces, Internet cambió para siempre el panorama de la comunicación pública, cambió para siempre el panorama de todos los negocios basados en información, y me parece que la pandemia nos da una perspectiva nueva de hasta qué punto esa famosa promesa de la transformación digital acabó calando en las universidades, en las empresas, en las instituciones, porque hace 2 años tuvimos que reformular nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras organizaciones, para poder conducirlas única y exclusivamente online, como lo estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, en este encuentro. De modo que sí, Internet lo cambió todo para siempre, y aunque no sepamos exactamente cómo va a ser el futuro, sí podemos anticipar que no hay vuelta atrás al modelo de comunicación que existía antes de la llegada de Internet. Sí, precisamente citas el libro We, the Media, de Dan Gilmore, periodista norteamericano, justamente para hablar de esto que decís de cómo las personas, como usuarios, somos los medios.
porque podemos actuar sin intermediarios, y esto transforma nuestra forma, nos convierte en fuentes de noticias, accedemos directamente a las fuentes de noticias. Entonces, me parece que es muy interesante en el libro el capítulo referido a cómo se transformó, o se debería estar transformando ya la industria periodística y otras también, como la publicitaria. ¿Qué principales transformaciones crees que hay que tener en cuenta aquí para el trabajo de comunicador? Bueno, el libro de Dan Gilmore, un periodista que también fue pionero de los blogs en Estados Unidos, es el primer libro en el que se hace una reflexión acerca de los impactos de Internet y de la apropiación que de la red están haciendo los ciudadanos para convertirse en medios. La matización que hay que hacer es que una cosa es que los ciudadanos se conviertan en medios, algo que también la revista Time lo había llevado a portada, ¿no? Convirtiendo a los usuarios de la red en los personajes del año. Hay que distinguir esto de la supuesta democratización de la profesión periodística. Entonces, no es que la red haya convertido a todos los usuarios en periodistas, sí nos dio a todos los usuarios la capacidad de hacer comunicación pública. Hacer periodismo es una cosa diferente a tener acceso a una plataforma de comunicación pública. Entonces, los usuarios, a través de los dispositivos que tienen en el bolsillo, se convierten en testigos que pueden hacer un registro, incluso una transmisión en tiempo real de los accidentes, atentados, catástrofes, de la realidad que tienen a su alrededor y compartirla por la red. Eso no los convierte en periodistas, lo que hace es que transforma los mecanismos de la comunicación pública, da más material al periodismo sobre el que actuar, porque los testigos en todo un país, por ejemplo, de un terremoto, se convierten automáticamente en una especie de voces públicas de lo que está ocurriendo en el mismo lugar del suceso antes de que lleguen los corresponsales de prensa. Lo estamos viendo de forma bastante evidente también con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Tenemos muchas más voces, pero esas voces de quienes están sufriendo en su propia carne la invasión de su tierra no les convierte en periodistas. Están generando material al espacio público, lo que supone un reto extraordinario precisamente para los que se dedican profesionalmente a la información. Bien, yo creo que el reto tiene que ver con entender la nueva posición del periodismo en la sociedad. Perdimos la exclusividad de la gestión de la comunicación pública. Antes éramos los gatekeepers, los guardabarreras, quienes definíamos qué información se hacía pública y qué información iba a la papelera. Éramos los que definíamos la conversación pública a través de ese fenómeno llamado agenda setting. Nuestros titulares, nuestras portadas, la apertura de nuestros telediarios delimitaba los temas de conversación social, y todos esos elementos, la red, los dispositivos móviles y las redes sociales los hicieron estallar por los aires. Ya nadie necesita gatekeepers, porque como decimos, los propios usuarios generan su contenido público. Dejamos de definir la agenda pública, la agenda setting es ahora mismo una nueva versión de lo que podríamos llamar los trending topics. Ya no necesita la sociedad que delimitemos los temas de la conversación pública, sino que es la propia sociedad hablando la que genera los temas sobre los que los medios de comunicación inciden, porque se han convertido los trending topics, por ejemplo, en temas de apertura de informativos en televisión, en radio y en prensa. El periodismo se ve en la necesidad de ser más excelente, de competir diferenciándose en un entorno en el que todo el mundo puede hacer comunicación pública, en el que se ha abaratado extraordinariamente los costes de acceso. Las barreras de entrada para hacer comunicación pública eran altísimas. Tenías que tener rotativas, una prensa, un estudio de radio y una licencia, un canal de televisión, etc. Ahora, para hacer comunicación pública, esas barreras prácticamente han desaparecido. Entonces, la exigencia, el impacto que me preguntas acerca del periodismo, es que tenemos que hacer un trabajo mucho más excelente para justificar nuestra propia profesión. Tenemos que convertirnos en analistas inteligentes de la información disponible. La gente ya no quiere más información, lo que necesita es información sobre la información, inteligencia sobre la información, procesarla, entenderla, explicarla,
empaquetarla adecuadamente, contarla eficazmente. Las nuevas narrativas son uno de los horizontes, yo creo que más interesantes ahora mismo del periodismo. Hay más competencia, con lo cual tenemos que ser mejores periodistas y tenemos que ser medios de comunicación más eficaces. Vamos a hablar enseguida sobre qué se viene, ¿no? Que es como cerrás el libro y ya anticipas algunas cosas. Pero vayamos ahora también a la transformación en educación, de la que hablas bastante en el libro. ¿Cuál es el reto para seguir cumpliendo las universidades, por ejemplo, su misión formadora de ciudadanos? ¿Qué lugar le queda al humanismo en esta omnipresencia de las tecnologías que trae Internet? ¿Y qué riesgos podríamos tener que atender? La educación, al igual que el periodismo, es uno de los sectores en los que más habitualmente se ha extendido la polémica cada vez que ha habido una innovación tecnológica que se ha incorporado en esas instituciones. Desde los años 70, en los que se empezó a hablar de la televisión educativa, paulatinamente, cada vez que se ha introducido una tecnología nueva en el aula, se ha abierto un debate acerca de cuál es la función de los profesores, qué es lo que pasa con esa famosa aula sin muros de la que ya estuvo hablando Marshall McLuhan en los 60. Bien, desgraciadamente el discurso contemporáneo acerca de los impactos de Internet, de las redes sociales y de los dispositivos móviles dentro de las instituciones educativas es un debate que ha progresado muy poco respecto de las polémicas de los años 70, porque se sigue demonizando a la tecnología en las aulas. Se sigue viendo a la tecnología como una amenaza para los profesores, una amenaza para la atención de los propios estudiantes. Sigue habiendo aulas, no solamente por supuesto en la escuela secundaria, sino incluso en la universidad, en las que no es posible utilizar dispositivos móviles o incluso en las que no es posible utilizar ordenadores portátiles. Entonces yo creo que la tecnología ha avanzado a una velocidad vertiginosa, mientras que las instituciones o la cultura de las instituciones educativas sigue a un paso muy lento, casi medieval, a la hora de procesar estas incorporaciones, no solamente como una tecnología dentro del aula, sino como el reto que esa tecnología dentro del aula supone para cambiar los modos en los que se enseña y se aprende. Es mucho más fácil introducir una tecnología en el aula que cambiar la didáctica de los profesores y cambiar las prácticas cotidianas de los estudiantes en relación a cómo se enfrentan a su propio aprendizaje. Como dije antes, creo que la pandemia aceleró estos procesos, le mostró a las universidades que la tecnología ya no era un elemento periférico, adicional, complementario o una moda para algunas asignaturas de frikis que nos dedicamos a temas multimedia o de internet, sino que todas las asignaturas y todas las universidades se vieron atravesadas por esa revolución que exigió a mediados de marzo de hace 2 años, 180 universidades de todo el mundo cerramos un viernes como universidades presenciales y abrimos el lunes como universidades virtuales. Es decir, hubo que hacer un salto extraordinario para poner al día a un montón de instituciones y a un montón de cátedras. Y eso nos mostró la urgente necesidad de transformar los modos en los que enseñamos, la propia participación o protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo y el rol de la tecnología dentro de las universidades. Creo que los retos, por el hecho de que hayamos superado aparentemente, que estemos en una etapa de post-pandemia, los retos están muy lejos de haber sido conseguidos, porque en la mayor parte de los casos, como nos consta, y lo habéis sufrido los estudiantes de una forma evidente, lo que hicimos buena parte de los profesores fue seguir dando las mismas clases que dábamos antes de manera presencial, solamente que lo hacíamos a través de Zoom. Entonces, cambiar el modo en el que diseñamos las asignaturas, los tiempos de enseñanza y de aprendizaje, los tipos de trabajo que hacen los estudiantes, el concepto de la lección magistral, yo creo que todos esos son elementos sobre los que tenemos que seguir pensando y sobre los que tenemos que hacer un esfuerzo de rediseño brutal. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Es algo para seguir pensando siempre.
Y en cuanto a lo que son los impactos que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con los procesos de identidad y los riesgos que podríamos trabajar en la alfabetización digital, ¿cuáles te parecen que son las prioridades y de las que hablas también largamente en el libro? Bueno, la gestión de la marca personal en estos entornos digitales, a partir de entender el concepto de huella digital, de cómo todo lo que hacemos en una red abierta deja una huella y que esa huella puede ser rastreada y que y si puede ser rastreada, va a ser rastreada por nuestros futuros empleadores, por nuestras futuras parejas. Entender esto es una parte importante de lo que en el libro se llama alfabetización digital. Creo que el concepto de nativos digitales ha hecho mucho daño a la comprensión auténtica del fenómeno de la identidad digital, porque por alguna razón los padres y los maestros de aquellas generaciones que nacieron en hogares conectados y en escuelas conectadas pensaron que de una forma mágica, intuitiva, los nacidos en entornos hiperconectados ya venían alfabetizados digitalmente, y resulta que esto no es así. Del mismo modo que los que nacimos en hogares en los que había libros, que podríamos llamar hoy nativos gutenberianos, tuvimos que ir a la escuela para aprender a leer y escribir, a pesar de que en nuestro entorno el libro ya estaba implantado como tecnología de enseñanza y de aprendizaje. Lo mismo ocurre con la tecnología digital. El hecho de que alguien nazca en un entorno en el que hay conectividad doméstica, escolar y laboral, no le capacita de forma intuitiva o automática para gestionar algunos asuntos bastante graves y serios, como son los de la gestión de la propia identidad, de la propia imagen, de la marca personal. Y ahí es donde entiendo que hay otro reto pendiente, este que llamo de la alfabetización digital, que es una brecha, tanto nos gusta en América Latina hablar de la brecha digital, pero la brecha digital es una brecha que tiene que ver con la conectividad, con el acceso a los dispositivos y a las redes, pero una vez que tienes la escuela conectada, tienes dispositivos a disposición de los estudiantes, llega la segunda gran brecha mucho más difícil de resolver, que es la brecha cultural. Es decir, cómo utilizamos esa conectividad para mejorar nuestras oportunidades profesionales, para mejorar nuestros perfiles profesionales, para aprender y enseñar mejor, por ejemplo. Este sigue siendo un reto importantísimo, y por eso la identidad es uno de los capítulos del libro, porque creo que es uno de los temas centrales y absolutamente transversal a todos los usuarios de la red de Internet, no solamente a nuestros estudiantes. Así es. Yo voy a plantear dos preguntitas más, y sí, para ir cerrando mi parte, digamos, para que introducirla y abordar el libro, y invitamos a que sigan proponiendo en el chat las preguntas que quieran hacer después para abrir al público, ¿no? Pero bueno, una cuestión es muy interesante que mencionas en el libro, el humanismo digital. ¿Qué es el humanismo digital? Es pensar la tecnología desde las humanidades, lo que podría ser una filosofía del mundo digital, algo que compatriotas nuestros muy ilustres como Alejandro Piscitelli o Carlos Scolari vienen haciendo hace mucho tiempo, que es pensar la tecnología más allá de sus aspectos puramente funcionales. Pensar la tecnología, el lugar de la tecnología dentro de la cultura, no solamente como dispositivos o como prótesis. Entender hasta qué punto estas tecnologías de la hiperconectividad han modificado las formas en las que podemos estudiar historia, por ejemplo, geografía o filología, no solamente comunicación, entretenimiento, ficción o comunicación corporativa o marketing. Es pensar desde las humanidades la tecnología y plantearnos en términos maclugianos cuál sería el mensaje de Internet para la antropología, para la sociología, para la filosofía, para la lingüística, para la historia. Es el reto de dejar de ver a la tecnología de un modo mágico y empezar a pensarla en serio, que es, yo creo que una de las cosas más interesantes que pueden hacer nuestros estudiantes y nosotros con ellos dentro de las aulas hoy. Bien.
¿Cómo es la comunicación que viene, José Luis? ¿Cómo sigue la historia? Tu último capítulo del libro se llama Tendencias. Contanos un poco, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que en el futuro más o menos inmediato y en lo que concierne específicamente a las actividades que desarrollamos los que estamos aquí reunidos, que tienen que ver con la comunicación pública profesional, yo marcaría como tres núcleos sobre los que fijar el interés y la atención. Uno es la inteligencia artificial distribuida. La inteligencia artificial hasta ahora la teníamos muy asociada a nuestras máquinas, a los ordenadores de sobremesa y a nuestros móviles y tabletas, pero paulatinamente en esta evolución de lo que se ha dado en llamar Internet de las Cosas, vamos a tener inteligencia artificial en objetos que inicialmente no son ordenadores, comenzando por nuestro coche, en nuestro vehículo. Veis las inmersas inversiones que se están haciendo en grandes empresas tecnológicas en el desarrollo de los vehículos autónomos, y tiene que ver con llevar la inteligencia artificial a sitios a los que hasta ahora no tenía acceso. Vemos la casa inteligente, el hogar inteligente, que comienza con el altavoz inteligente o conectado, sigue con el televisor conectado, y paulatinamente cada vez más dispositivos que no son inicialmente informáticos van a tener inteligencia y capacidad de interactuar entre ellos también, no solamente con nosotros. Esto es lo que podríamos llamar inteligencia artificial distribuida o Internet de las Cosas. El segundo gran capítulo al que creo que hay que dedicarle muchísima atención es a la gestión y visualización de grandes volúmenes de datos masivos, lo que se conoce habitualmente como Big Data. Y lo traigo aquí porque tradicionalmente en las facultades de comunicación, nuestros estudiantes y también los profesores hemos sentido muchas veces que la estadística que llamábamos antes, lo que se llama ahora mismo la gestión de datos, eran cosas que no nos correspondían porque nosotros nos dedicamos a las letras. Y resulta que ahora para hacer nuestro trabajo tendremos que aprender a manejar grandes volúmenes de datos, a gestionar grandes volúmenes de datos, a visualizar con infografía grandes volúmenes de datos, y me parece que es un territorio magnífico para que los estudiantes diseñen su futura carrera profesional. Y el tercer elemento en el que me parece que es evidente que hay que prestar atención es en lo que podríamos llamar las interfaces inmersivas, que se ponen de moda desde que Mark Zuckerberg anuncia el famoso metaverso. Entonces, más allá de la formulación realizada por Zuckerberg en un entorno muy específico de su compañía en Estados Unidos, con una especie de huida hacia adelante, lo que sí es importante es entender hasta qué punto Internet va a volver a cambiar de una forma tan radical como las redes sociales cambiaron a la primera Internet, que era la Internet de la información. Vamos a entornos inmersivos, entornos navegables en 360 grados, para los que va a haber que generar contenido, que generar interacción, que generar nuevos tipos de espacios. Tendremos que trabajar de la mano con ingenieros informáticos, pero también seguramente con arquitectos. Tendremos que aprender a representar de nuevo nuestro mundo, como ya lo hicimos una vez cuando empezamos a representar nuestro mundo en la web. El metaverso, en cierta forma, es una experiencia que tenemos desde que tenemos web. Es decir, tenemos una copia, un clon del mundo físico en la web. Tenemos nuestras universidades en la web, nuestros gobiernos en la web, las empresas en la web, etcétera, etcétera. Pues bien, el metaverso es otra vuelta de tuerca sobre ese clon del mundo físico, solamente que en este caso no será bidimensional como la web, sino será tridimensional, sensorial o inmersivo. Y me parece que este es otro horizonte fantástico en el que se pueden orientar profesionalmente nuestros estudiantes, porque va a generar un volumen de trabajo para diseñadores, para infografistas, para gestores de información realmente espectacular. Entender también la base económica del metaverso, que es blockchain y las criptomonedas, yo creo que también va a ser una ventaja competitiva para los estudiantes de comunicación. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Yo dejo mis preguntas acá planteadas, cerradas, y dejo lugar para que puedan preguntar todos y consultarle al gran profe. Gracias, Marce.
No, de nada, gracias a vos, José. Bruno, no sé si te parece vos ir planteando las preguntas, ya han dejado varias aquí. Sí, sí, acá en el chat Patricia Nigro dejó una pregunta en relación a si podías, Luis, ampliar la idea de reconectar la influencia con la autoridad. De acuerdo. Bueno, el fenómeno de la influencia, ahora mismo con esa etiqueta un poco absurda de influencers, me parece que es otro de los impactos interesantes de todas estas tecnologías de las que hemos estado hablando, porque la influencia hasta la llegada de Internet era una función asociada en los medios de comunicación a la crítica. Los críticos profesionales de gastronomía, de cine, de literatura, de viajes, de vinos, eran los que tenían la capacidad de influir sobre las decisiones de compra de la sociedad a través de su conocimiento experto. El conocimiento de un especialista sobre un ámbito determinado, sobre el vino, el cine, la literatura, las series de televisión, y la garantía que sobre ese conocimiento proyectaba la cabecera del medio de comunicación que lo contrataba como crítico, asociaban el fenómeno de la influencia a la noción de autoridad. Lo que hemos tenido con la expansión de Internet, de las redes y de los dispositivos móviles, es a una serie de personajes que se convierten en populares, y al hacerlo tienen la capacidad de transformar sus gustos en tendencias. Y estos son los influencers que no necesariamente tienen que tener un conocimiento experto como el crítico, sino que pueden opinar como antes lo hacían los futbolistas o los artistas sobre política, economía o cualquier cosa que le pusieran por delante, sin ninguna autoridad, simplemente con el prestigio o la fama que les daba su popularidad. Pues bien, este fenómeno que antes estaba circunscrito a la crítica, a los deportistas y a los artistas, hoy se ha expandido por la red y nos encontramos influencers de todo tipo hablando sobre todos los temas, incluyendo los temas más serios y más graves, como tienen que ser, por ejemplo, los de la salud o sobre la propia guerra en Ucrania, hablando con una gran alegría y sin ninguna autoridad o conocimiento experto más allá de su popularidad. Claro, este es un fenómeno que a los comunicadores profesionales nos tiene que interesar, nos tiene que preocupar, no para demonizar a los influencers, sino para entender los nuevos mecanismos de la influencia en las sociedades en las que vamos a trabajar como periodistas o como comunicadores. Después, Carlos deja otra pregunta. Si consideramos que Internet es libre, abierta e inclusiva, ¿qué opinión tiene sobre el control del gobierno de lo que circula en la red? Que aquí en Argentina podría implementarse, ¿se podría considerar una intervención en las libertades personales, una forma de censura? Bien, la atribución de esos valores a Internet es bastante aventurada, la de ser libre e inclusiva. Internet es un conjunto de protocolos que gobiernan la conectividad de ordenadores entre sí y con otras redes. Entonces no tiene nada que ver con esos valores. Internet es lo que hagamos de esa red, los usuarios. No tiene valores intrínsecos. Lo único que tiene intrínseco es una arquitectura. Una arquitectura o un diseño de red, que como decíamos al comienzo, no reproduce los diseños de redes del mundo físico, que son jerárquicas, que son verticales, sino que la red tiene una arquitectura distribuida que permite a todos los nodos conectarse con cualquier otro nodo de la red sin necesariamente pasar por una jerarquía superior o central. Es cierto que Internet fue diseñada para no ser controlada, sobre todo por esa estructura de nodos redundantes, para impedir que un nodo por fallo o por ataque dejara al resto de la red incomunicada. Entonces esa redundancia y esa estructura reticular permitía hacer de la red un sitio seguro para el intercambio de información permanente, que es lo que tenemos ahora mismo.
Segundo, sobre Internet no hay ninguna soberanía global, no hay ninguna autoridad ni ningún país que pueda arrogarse soberanía sobre toda la red. Si en un país determinado se prohíben determinado tipo de contenidos, es decir, que haya servidores en el territorio de ese país que ofrezcan a la red de Internet determinado tipo de contenido, ese usuario se traslada a la frontera más cercana y sigue ofreciendo esos contenidos a la red, ¿no? Entonces, lo que sí hay, por supuesto, son soberanías nacionales, es decir, los gobiernos nacionales determinan qué es lo que se puede subir a la red desde desde servidores, digamos así, radicados en la geografía sobre la que ese gobierno tiene soberanía. La pretensión de algunos gobiernos de controlar Internet o de limitar Internet, lo único que hace es demostrar la ignorancia de esos gobiernos acerca de cómo funciona una red global distribuida. Hay algunos ejemplos muy interesantes de cómo aún países que tienen la red hipercontrolada, como puede ser el caso de Cuba, los usuarios consiguen hacer una red virtual, en un sentido casi literal de la palabra, distribuyendo contenidos de la red de Internet abierta a través de memorias USB. Entonces Giovanni Sánchez ha contado muchas veces cómo se distribuyen los contenidos de Internet y se leen y se acceden, no porque tengan una conectividad a los ciudadanos, sino porque circulan con frenesí las memorias USB entre los usuarios. Entonces, la red va a ser lo que los ciudadanos conectados, con nuestra responsabilidad, con nuestro sentido crítico, etcétera, hagamos de ella. La neutralidad de la red de Internet es una batalla que tenemos que dar todos los usuarios de todos los países, con todos los gobiernos, frente a todas las empresas tecnológicas, especialmente las de telecomunicaciones. Pero eso no es algo que esté conseguido por el simple hecho de que exista una red. Es algo que tenemos que conseguir los usuarios como una batalla cívica. Y así ocurre exactamente igual con todas las tecnologías que tienen que ver con el mundo digital. No tienen un valor intrínseco, no son intrínsecamente democráticas, ni intrínsecamente integradoras, ni intrínsecamente sociales, etcétera, sino que somos los usuarios las que las podemos convertir en herramientas para el crimen o herramientas para la docencia, en herramientas para enriquecernos o en herramientas para alienarnos. Tenemos otra pregunta, José Luis, de Micaela, que formula desde su lugar como comunicadora institucional y como docente universitaria. Ella pregunta, ¿cómo podemos reflexionar con los alumnos, los actuales y los egresados, para que inviertan más tiempo y recursos en una formación estratégica de la comunicación digital y no simplemente en acumular conocimientos de herramientas digitales? Bueno, hay varios elementos en la pregunta que son interesantes para ir desglosando. Uno de ellos es que hay que reconocer que los estudiantes tienen una extraordinaria capacidad de supervivencia dentro de las universidades que está orientada en buena medida por la evaluación. Es decir, la actividad, el compromiso, el trabajo del estudiante está orientado prácticamente hasta los últimos meses en los que está en la universidad, está orientado fundamentalmente por la evaluación. Entonces dime cómo evalúas a tus estudiantes y te diré qué tipo de respuesta, de actividad o de compromiso puedes tener de los estudiantes respecto de tu asignatura. Segundo, en los últimos meses de la carrera, en el mejor de los casos, los estudiantes empiezan a sentir el pánico de salir al mundo profesional. Algunos de ellos buscan refugio inmediatamente en un máster, otros se animan a irse al extranjero, a empezar a hacer prácticas en un medio de comunicación, pero en definitiva se han dado cuenta de que en esos 4 años de carrera no habían pensado nunca realmente en qué es lo que querían hacer profesionalmente. No habían diseñado su perfil profesional, simplemente habían ido aprobando asignaturas año tras año. Y entonces entra ese pánico de los últimos meses. Yo creo que el mensaje a transmitir es, por una parte, que los estudiantes aprovechen desde primer año la fabulosa cantidad de recursos que tenemos en las universidades, el consejo que te pueden dar los maestros, para empezar a diseñar su perfil profesional. Por ejemplo, en alguna de esas 3 líneas que marcaba
antes acerca de inteligencia artificial, acerca de gestión de datos o acerca de interfaces inmersivas. Que empiecen a planificar y a construir su identidad y su marca personal desde primero de carrera, por supuesto. Y finalmente a los profes, decirles que si queremos tener nuevas dinámicas de relación con nuestros estudiantes, no pueden pasar siempre y necesariamente por la evaluación. Es decir, tendremos que diseñar actividades no evaluables que los alumnos hagan por gusto, de forma voluntaria, porque es donde posiblemente vayamos a sacar proyectos más interesantes y más innovadores. Creo que las universidades y especialmente las facultades de comunicación tenemos que convertirnos en semilleros de emprendimientos tecnológicos en el ámbito de la comunicación, de startups de comunicación, de agencias de comunicación digital, de agencias de gestión de datos, de agencias de comunicación transmedia, etc. Más cosas. Acá Sara consulta en relación a qué tanto la comunicación corporativa ha logrado implementar estrategias de comunicación o de branding transmedia. Bueno, el primer reto yo creo que he conseguido en buena medida gracias al acelerón que supuso la pandemia ha sido el de la transformación digital. Empresas que entendieron finalmente que tenían que tener no solamente una página web, sino un e-commerce montado para poder seguir vendiendo en entornos como los que tuvimos durante el confinamiento de la pandemia. Es decir, muchas empresas entendieron que realmente aquello que veníamos predicando durante tantos años de la transformación digital, pues realmente había que hacerlo y había que aplicarse a ello, y la pandemia, como digo, fue un gran acelerador de este cambio. Me parece que el reto que está pendiente ahora mismo no es solamente la sofisticación de las narrativas transmedia, sino sobre todo plantear la presencia en el mundo digital de un modo estratégico. La estrategia digital es uno de los temas sobre los que trabajo en el libro y sobre los que trabajo en mis clases de posgrado, porque me parece que ahora mismo es la mayor urgencia que tienen las organizaciones. El desarrollo de su discurso en narrativas de 360 grados, transmedia o multimedia o como queramos llamarlas, me parece que es una evolución posterior. Ahora mismo lo que necesitan no es tanto un despliegue narrativo, sino es entender cómo pueden gestionar estratégicamente su presencia en el mundo digital, más allá de simplemente la moda, de decir, bueno, yo ya tengo un sitio de mi empresa construido en el metaverso, porque es lo mismo que hicieron en la segunda mitad de los años 90, cuando las empresas se jactaban de tener una página web y mostrarte una tarjeta comercial que tenía una dirección web, ¿no? Entonces, entender esto, es decir, entender estratégicamente la comunicación, es un reto para las empresas y es un fantástico desafío para nuestros estudiantes, porque ellos son los que van a tener que gestionar la estrategia de comunicación digital de todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas y medianas, de todo tipo de instituciones y de los gobiernos nacionales, regionales y locales. Luego llegarán las narrativas transmedia, es decir, cómo somos capaces de distribuir nuestro discurso, nuestro contenido, aprovechando el potencial estilístico y narrativo de cada plataforma, buscando sinergias entre las distintas plataformas para que la experiencia de ese mundo o de ese universo narrativo sea completa y sea fantástica, como ocurre con los fans de la ficción, ¿no? Conseguir eso que han conseguido los fans con los superhéroes, por ejemplo, es algo que está todavía lejos del horizonte de la mayor parte de las empresas. Acá hay una pregunta que me parece interesante mientras Bruno buscas otras. ¿Ya sabe qué temas tocará en su próximo libro? ¿Sobre qué te gustaría escribir, José Luis? Bueno, cada vez que lanzas un libro, yo creo que este es mi quinto libro en solitario,
hay una tarea como la que estamos realizando ahora mismo, varios meses después del lanzamiento que fue en agosto, una tarea de arroparlo, de llevarlo a las audiencias para las que está escrito. Es decir, en el caso de este tipo de textos, no estás pensando inmediatamente en el siguiente, sino estás pensando al menos durante casi un año en los modos de conectar el trabajo que has hecho en esas 300 páginas con los públicos a los que esos textos pueden resultarles útiles, y por eso son estas presentaciones. Entonces, acompañar el recorrido del libro, que en otra época distinta a la que nos ha tocado vivir, hubiera sido con charlas presenciales, por ejemplo, en Córdoba, en Buenos Aires o en Santa Fe, disfrutando de un buen asado o unas buenas empanadas. Ahora tenemos que hacerlo con esta frialdad de Zoom, ¿no? Pero toca sobre todo acompañar el libro, y yo creo que me queda bastante trabajo todavía en ese sentido. Tengo el proyecto de hacer una edición en portugués para Brasil. Entonces, bueno, hay todavía mucho recorrido para mantener viva la llama de un libro que en definitiva ha costado muchos años de escribir, ¿no? Muchos años de reflexión, de aprendizaje y de enseñanza. De modo que por ahora, más que pensar en el siguiente, estoy centrado en explicar el contenido de este libro, sobre todo a las audiencias como vosotros, de colegas universitarios y de estudiantes. Hay otra pregunta acá, José Luis. En este entorno de democratización de voces, ¿a qué llamás periodismo más eficiente? ¿Hay público para ello? Bueno, la eficiencia tiene que ver aquí con la cuestión de la competencia. Internet es un mercado de competencia casi infinita, no solamente para el periodismo, sino para muchas otras industrias. Y entonces, un buen periodista, un buen medio de comunicación, sea que haya nacido antes de Internet o que sea un medio nativo digital, se enfrenta a competir con los mejores periodistas y los mejores medios de comunicación en su mercado regional o nacional. En nuestro caso, como hispanohablantes, compites también con los mejores periodistas y los mejores medios de comunicación en español en todo el mundo. Y no solamente con ellos, sino que esa competencia se abre, como decíamos antes, con el fenómeno de los influencers y de usuarios generando contenido en el espacio público. Se abre a una infinidad de voces, todas las cuales, todos los que estamos en Internet, estamos compitiendo todo el tiempo por el único recurso escaso que queda en la economía de la información, que es el tiempo de atención de la gente. Entonces, en este sentido hablo de eficacia. Eficacia es llegar de un modo más preciso a tus targets, a tus stakeholders, a tus audiencias o a tus públicos, sabiendo que están saturados de información, que cada vez se entienden menos, que cada vez convierten los actos de consumo informativo en una cultura de snack basada en tweets o en fotos de Instagram, que tienden esos usuarios a pensar que entienden lo que está pasando en situaciones complejas como pueden haber sido las de la pandemia o actualmente la guerra en Ucrania porque han leído un par de tweets. Y ahí está nuestro desafío como comunicadores profesionales y como medios profesionales. Competir con un producto, es decir, con un contenido más excelente que justifique que estemos solicitando una suscripción o un pago para acceder a nuestro contenido y que permita que la gente tome decisiones razonadas acerca de por qué conviene seguir nuestro podcast, nuestro blog, leer nuestro libro, asistir a nuestras clases, etc. En un mundo en el que todo el mundo tiene una voz, tener una voz pública ya no es un reto, el reto consiste en hacerla escuchar entre todo ese griterío. Bueno, creo que tenemos tiempito como para 2 preguntitas más que han entrado justo y ya después vamos a ir cerrando. Bruno, ¿les querés abordar vos? Sí, sí, claro.
Marcela pregunta, ¿cuáles son los medios digitales que mejor cobertura están haciendo de la invasión de Rusia a Ucrania, en tu opinión? Aprovecho esta pregunta para animarles a empezar a quitar, paradójicamente, el carácter de digital a los medios, ¿no? De la misma forma que suelo decirlo también respecto de cuando hablamos de medios tradicionales, ¿no? Dejar de hablar de medios tradicionales o de medios digitales o de nuevos medios y hablar simplemente de medios. Porque hoy un medio de comunicación, sea una radio, una televisión, una agencia, no puede prescindir en ningún caso a la hora de recoger, a la hora de procesar y a la hora de distribuir información de las herramientas digitales. Entonces tenemos que empezar a entender que todos los medios son digitales, con lo cual dejamos de poner la muletilla de digital a todo y hablamos sencillamente de medios. ¿Qué medios lo están haciendo mejor? Bueno, lo están haciendo mejor los medios que han enviado corresponsales, no solamente porque son personas valientes y que están dispuestas a jugarse la piel para llevarnos noticias, sino aquellos medios que han enviado a personas que llevan mucho tiempo cubriendo la información del este de Europa, personas que sabían historia, y personas sobre todo que tenían dominio de más de una lengua, además de la propia. Yo creo que todos hemos visto seguramente en los primeros compases de la invasión periodistas profesionales que conseguían en una misma transmisión hacer un relato en 6 o en 7 lenguas diferentes. Bueno, esto marca la diferencia con aquellos corresponsales, que llamarles corresponsales sería demasiado, porque realmente están vendiendo su trabajo como autónomos a los medios de comunicación que estén dispuestos a pagarles. Muy poco, por cierto, por cada pieza, que están haciendo esas piezas sin camarógrafos y sin sonidistas, solamente con su propio teléfono móvil. Entonces sí que hay diferencias en eso que antes llamamos eficacia, sí que hay niveles de profesionalidad diferentes, y casualmente, dicho entre comillas, quienes lo están haciendo mejor son quienes ya lo estaban haciendo muy bien antes de estas revoluciones digitales, como es el caso de la BBC y de la CNN, por ejemplo. Y la última pregunta, José Luis, ¿consideras que los newsletters editoriales son un formato emergente? Algo así como una reconfiguración de lo que fueron los blogs, pero ahora en nuestras bandejas de entrada. Sin duda hay dos formatos que no son nuevos, pero que durante la pandemia han tenido un renacimiento interesantísimo, como son las newsletters y los podcasts. Entonces son dos formatos a los que yo también le animo a los estudiantes a trabajar, a familiarizarse con ellos, primero como consumidores de newsletters de calidad, y como oyentes de podcast de calidad sobre, prácticamente tenemos sobre cualquier especialidad que se les pueda ocurrir, como en su momento ocurrió con los blogs, empezar a consumir esos medios de forma profesional, es decir, analizándolos críticamente, y luego plantearse efectivamente como una proyección profesional, así como antes lo hicimos con las páginas web, después con los blogs y luego con nuestras cuentas en redes sociales. Aquellos que tengan la disposición a contar algo relevante, a contarlo bien, a mantener la disciplina de publicar regularmente, les animo a abrazar estos dos formatos reemergentes, como son las newsletters, que sí pueden entenderse como los nuevos blogs que llegan, como bien dices, a tu buzón, y por supuesto los podcasts. Tampoco hay que plantearlo en términos dicotómicos, posiblemente tengas que hacer las dos cosas, ¿no? Es decir, una newsletter que te conduzca a un podcast que te remita a una newsletter, y las dos cosas con una presencia en una red social como Twitter o como Instagram para darles visibilidad. Bueno, Ahí hay una última pregunta, si podemos hacer, perdón que me meta, porque José Luis nos dijo al principio que con calma podíamos ir, para no dejar a este Bien. chico, si la Si querés hoy, hacer, sí. dale. Si hoy todas las empresas son empresas de medios, ¿más vale que los medios también desarrollen productos y servicios?
Bien, el concepto es que en la medida en que las organizaciones tienen la facultad de hacer pública su voz, su misión, a través de primero páginas web, después a través de redes sociales y después a través de estas nuevas narrativas, en ese sentido se dice que toda empresa en el fondo es una media company, ¿no? All companies are media companies. No en un sentido como lo podemos decir nosotros, que se dedican profesionalmente a la venta de información, pero sí en el sentido en que están generando de manera profesional una información que es relevante para sus públicos. Y esto me parece que es un dato extraordinariamente relevante también, como decía durante la presentación, para gestionar salidas profesionales para nuestros estudiantes. Bien, ¿cómo se transforman las empresas de medios de comunicación cuando empresas e instituciones de todo tipo, incluyendo las empresas tecnológicas, se definen a sí mismos como media companies? Y volvemos al concepto de excelencia. Lo que nos va a distinguir es la excelencia en nuestra búsqueda de la verdad. Eso no ocurre en la comunicación corporativa. La comunicación corporativa no está buscando la verdad, sino está buscando vender un producto o un servicio con las técnicas narrativas que usamos en la comunicación pública, pero su finalidad no es dar a conocer la verdad, descubrir la verdad, compartir la verdad, investigar la verdad, etcétera, cosa que sí ocurre con las empresas de medios de comunicación de lo que podríamos llamar periodísticos, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ver con el entorno ese de competencia infinita que decíamos antes. Segundo, con la necesidad de especialización temática que creo que pende hoy sobre todo las empresas que podríamos llamar propiamente de medios o periodísticas. Y tercero, con la necesidad de prepararnos también profesionalmente sin ningún tipo de complejo para que estudiantes que salen de facultades de periodismo puedan gestionar comunicación corporativa y comunicación institucional, como digo, sin ningún tipo de complejo. El reto para las empresas de medios es ser más excelentes, es enfocar mejor temáticamente sus ofertas, diferenciarse en función de sus públicos y aprovechar estilística y narrativamente todas las plataformas que tenemos hoy a disposición. Bueno, estamos en hora. Me toca la triste tarea del cierre. Pero es un cierre, por supuesto, de gratitud, ¿no? José Luis, por el tiempo, por la reflexión, no solo la reflexión de hoy. Cuando comenzabas hablabas de los paradigmas de la comunicación, que siguen siendo más o menos los mismos que aquellos que nombrabas los paradigmas de la e-comunicación o de la i-comunicación. Esto quiere decir, me parece que estamos ante una persona visionaria, no un cortoplacista, así que gracias por tu visión, ¿no? Y también gracias por ser un humanista, porque me parece que la reflexión sobre la identidad, sobre la educación, nos sitúa en lo importante, en la persona, en la trascendencia, la reflexión sobre el humanismo digital. Es cierto, vos mismo mencionás a otros colegas, porque no sos el único, pero me parece que en tu caso haces accesible la reflexión, ¿no? No sos un autor con una dialéctica que asusta, así que gracias también por este tiempo dedicado no solo a la reflexión, sino a la divulgación. Esto que decías de, bueno, ahora me estoy dedicando a compartir el libro, darlo a conocer. Internet es para todos y tu reflexión es para todos, así que de vuelta a la gratitud. Esta es la segunda ocasión que nos volvemos a encontrar, estas tres universidades, profes, alumnos, porque entre todos, ¿no?, hacemos la universidad y nos situás un horizonte que nos interpela. Ustedes saben, el primer curso de blockchain que hubo en esta facultad lo organizaron los alumnos por su cuenta, fueron a contratar a alguien que les enseñe qué era esto de las criptomonedas a nuestras espaldas, alumnos de cuarto año, porque querían saber del tema. Lo mismo parecido con NFTs. Metaverso, lo que venga no puede ser lo mismo, ¿no? Y me parece que colegas, maestros como vos, nos invitan a centrar la academia en esas cosas que realmente transforman y van a estar transformando a las personas. Esta es la academia que me parece que nos gusta a todos, una academia que nos gusta hacer, de la que nos gusta participar, nos divierte también y nos compromete. Me parece, por eso estamos acá a esta hora y vos allá a esa hora.
de vuelta la gratitud, ¿no? Pero bueno, gracias por iluminar la reflexión, por iluminar nuestra profesión y por este tiempo compartido, José Luis. Muchas gracias a vosotros, especialmente Marcela Farré, Marcela Pizarro y Milagros Vigil, a las 3 universidades que han coordinado esta sesión en un ejercicio de sinergia que me parece fantástico, encomiable, y les animo a seguir con estas prácticas de fusión, aprovechando la red. Yo quedo a vuestra disposición para lo que queráis en el futuro. Muchas gracias a los alumnos por su presencia y a todos los colegas que han estado conectados. Gracias a todos.